Padre Santo que estás en los cielos, Señor Dios, te doy gracias por este día domingo, Señor Dios. Te pido que este mensaje sea un mensaje al cual rete a tu iglesia a vivir en santidad, a vivir en obediencia. Pues para eso tú nos has llamado, Santo Dios. Que este mensaje, Señor Dios, edifique y santifique tu iglesia. Y a través de este mensaje nos entre otra vez el temor hacia ti, Señor Dios. Y que sepamos, Señor Dios, que tú eres un Dios de justicia, de poder, Señor Dios. Un Dios que demanda una vida santa para tu gloria. Oro esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor Dios. Amén y amén. Bendiciones, iglesia, bendiciones, hermanos. Espero que todos estén bien. Hermanos, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para el día de hoy, le he puesto de tema tan cerca, pero tan lejos. El mensaje, hermanos, que Dios ha puesto en mi corazón para el día de hoy tiene de tema tan cerca, pero tan lejos. Hermanos, me recuerdo, para los que les gusta fútbol, ¿verdad? En la Champions League, en el año, fue la final del año 2014, en la cual el Real Madrid se iba a enfrentar contra el Atlético Madrid. Y bueno, empezó la final y desde el minuto 36, mis hermanos, el Atlético Madrid anotó un gol y estaba ganando en todo el partido. Literalmente todo el partido lo estaban ganando 1-0. Y no fue hasta el minuto 93, solo cuando faltaban segundos para ganar el partido y ser campeones de toda Europa, de repente, mis hermanos, el defensor del Real Madrid, Sergio Ramos, anota un gol para ir a tiempos extras. Atlético Madrid, mis hermanos, estaba tan cerca, literalmente a segundos de ser campeones de toda Europa, pero ahora, aunque estaban tan cercas, ahora estaban tan lejos. Y en tiempos extras, el Real Madrid anota 3 goles más para terminar el partido y ganar 4-1. Atlético Madrid estaba tan cerca, pero a la misma vez tan lejos. Hermanos, en el matrimonio, una pareja puede estar viviendo en la misma casa, puede estar comiendo en la misma mesa, dormir en la misma cama, pero a la misma vez estar tan lejos de un matrimonio amoroso y fructífero. Están tan cerca, mis hermanos, el uno al otro, pero tan lejos de un matrimonio hermoso. De la misma manera, hermanos, un cristiano puede estar asistiendo a la iglesia, puede estar sirviendo en la iglesia, puede ser maestro de la iglesia, puede ser músico o los que cantan en la iglesia. Uno puede llegar a ser un líder de la iglesia e incluso ser pastor de una iglesia y a la misma vez, mis hermanos, estar tan apartado de Dios, estar tan apartados de una vida de santidad y obediencia que agrada a Dios. Muchos de nosotros, mis hermanos, estamos tan cerca de las cosas de Dios, pero muchas veces también estamos tan lejos al mismo corazón de Dios. Y qué triste es eso, mis hermanos. Hoy, iglesia, vamos a hablar de unos sacerdotes que estaban tan cerca de Dios, pero a la misma vez demasiados lejos del corazón de Dios. Me he dado cuenta, mis hermanos, en mis pocos años que tengo en el ministerio, me he dado cuenta, mis hermanos, de que estar en la iglesia, servir en la iglesia, ser activo
activo en la iglesia a través de cualquier medio, ya sea músico, cantante, maestro, de niños, de jóvenes, cualquier posición que tú quieras nombrar, ser activo en la iglesia a través de cualquier medio, mis hermanos, déjame decirte, no significa nada, completamente nada, y hace nada para tu vida espiritual, al menos que tú estés caminando en devoción, en santidad y en obediencia a Dios. De lo contrario, mis hermanos, de lo contrario, solo tendrás tú más juicio sobre tu vida por tener estos cargos cuando tengas que darle cuenta al Señor Dios por tus acciones. Hoy vamos a ver, mis hermanos, una historia triste en una familia sacerdotal. Quiero que abran sus Biblias conmigo al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer el verso 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Miren lo que dice. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Noten lo que dice? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hermanos, los hijos de Elí, nos dice el pasaje, que eran hombres impíos. En el hebreo, esta palabra se dice Belial. Belial. Belial significa, mis hermanos, sin valor, destructivos, buenos para nada. Miren lo que el pasaje nos dice. Que los hijos de Elí no tenían ningún valor, eran destructivos y eran buenos para nada. Noten que esta palabra en el hebreo, Belial, Pablo lo usó en su epístola hacia los Corintios. Vayan conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 15. Miren lo que dice. Miren lo que Pablo dijo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? En otras palabras, Pablo nos estaba diciendo que todo lo que estos los hijos de Elí, todo lo que ellos estaban haciendo era todo lo opuesto a lo que ellos deberían estar haciendo como seguidores de Dios. Mis hermanos, quiero que noten algo. Aunque los hijos de Elí estaban tan cerca de las cosas de Dios, noten que ellos como sacerdotes eran los que ofrecían sacrificios, los que estaban en el tabernáculo, los que estaban más cerca al arca del pacto. Sin embargo, sus acciones demostraban, mis hermanos, que ellos no eran hijos de Dios. Ellos no eran hijos de Dios, aunque exteriormente quizás se miraban y se vestían como sacerdotes, pero no lo eran. Quiero que veamos sus acciones. ¿Por qué es que el autor nos dice que eran hombres impíos? ¿Qué es lo que estos jóvenes hacían? Miren lo que dice, mis hermanos. Quiero leer primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 13 al 17, pero lo quiero leer en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, para que nos quede claro qué eran las acciones de estos jóvenes. Miren lo que dice primera de Samuel, capítulo 2, versos 13 al 17. Dice así: cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado
aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Hermanos, los hijos de Elí, como ya se los mencioné, eran sacerdotes. Un sacerdote, hermanos, tenía muchas funciones a las cuales tenían que hacer, pero su función primordial era de presentarle a Dios los sacrificios de la gente. Vean esto conmigo. Vayan a Levítico capítulo 7, versos 28 al 36. Levítico capítulo 7, versos 28 al 36. Miren lo que dice. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes una ofrenda de paz al Señor, lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntala al Señor con tus propias manos como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego el sacerdote, dice allí, quemará la grasa. Lo voy a repetir, el sacerdote tenía que quemar la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. Noten el muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz. Pues he apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Verso 35, lo repito, dice, esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y para sus descendientes desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes. En el día que fueron ungidos, el Señor les mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como su parte perpetua de generación en generación. Hermanos, como podemos ver, de acuerdo a la ley que Moisés le había dado a los sacerdotes sí podían comer el pecho y el muslo derecho de los sacrificios de la gente, pero la gordura y las otras partes del animal y la sangre eran para el Señor. Entonces, como podemos ver en este pasaje, mis hermanos, los hijos de Elí estaban tomando otras partes que le pertenecían solo al Señor. Y esto era un delito grande ante los ojos de Dios. Y vamos a ver por qué. La gordura del animal, hermanos, representaba lo mejor de tu adoración. La gordura del animal representaba lo mejor de tu adoración y la sangre, mis hermanos, era aceptada como sustitución de tus pecados. Entonces,
tomar la gordura o la sangre era saquear, era robarle a Dios lo que era solamente para Dios. Y los hijos de Elí, mis hermanos, tomaron más del sacrificio que se les debía. Ellos podían agarrar ciertas partes, pero estaban tomando la porción y la parte que le pertenecía al Señor. Ellos tenían derecho al pecho y el muslo del animal, pero no de la gordura ni la sangre. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Le estaban robando a la gente, le estaban estafando a la gente y les estaban quitando esa oportunidad de verdad tener una adoración hacia Dios. Y estaban tomando más de lo que se les debía y Dios lo sabía. Déjame decirte algo, especialmente a todos los ministros o todo aquel que aspira a ser ministro. Déjame decirte algo. Si tú estás en el ministerio para hacerte rico de las cosas de Dios, para estafarle a la gente su ofrenda hacia Dios, déjame decirte y déjame aconsejarte que te salgas ahora del ministerio, porque serás una desgracia para la obra del Señor. Serás una desgracia para todo lo que es santo. Déjame decirte algo. Dios es nuestro proveedor. Como ministros, Dios nos provee. Y Él nos da una cierta porción, lo que necesitamos para sobrevivir. De incluso Pablo dijo que el que trabaje y predique, que lo bendigan. Y Dios, mis hermanos, es bueno y nos bendice con una porción. Gloria a Dios. Pero robarle a Dios o estafarle a la gente de sus sacrificios es estar bajo la condenación de Dios. O déjame decirte, o manipular a la gente con emoción y prometerles algo que solo Dios puede hacer, es aprovecharse de ellos y blasfemar contra la persona y la deidad de Dios. Y déjame decirte que si tú haces esto, estás bajo la condenación de Dios. Déjame decirte que tantos falsos maestros, tantos falsos profetas están haciendo esto hoy en día, especialmente en estos tiempos, prometiendo cosas que ellos mismos no tienen el poder para hacer. Déjame decirte que estas personas están tan cerca de Dios, pero a la misma vez están tan lejos y apartados de quién es Dios en su esencia. Ellos predican mensajes que no contienen la verdad de Dios solo para llenar sus bolsillos y hallar fama usando el nombre de Jesucristo. Y déjame decirte que esto es lo que los hijos de Elí estaban haciendo y destrucción estaba pronto para llegar hacia ellos. Los hijos de Elí, en vez de presentarle los sacrificios de la gente a Dios, se estaban consumiendo los sacrificios de la gente. Y mandaban a un sirviente, como acabamos de leer, con tenedores grandes, y para que metiera estos tenedores y sacar, mis hermanos, el sacrificio antes de que se consumiera. Y aún con la gordura y la sangre en ella, se lo llevaban para asarla y comerla. Un pecado que para Dios merecía la destrucción, como vamos a ver. Ahora, ¿qué más estaban haciendo estos jóvenes? ¿Por qué es que Dios y el autor los llama hombres impíos? Miren lo que dice 1 Samuel, capítulo 2, verso 22. 1 Samuel, capítulo 2, verso 22, dice: Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, Elí sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Noten esto. Elí sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo.
Hermanos, los hijos de Elí, en otras palabras, se estaban durmiendo con varias jóvenes, con varias mujeres. La palabra aquí en este verso es una palabra que se dice shakab y es un verbo que significa tener relaciones sexuales. En otras palabras, mis hermanos, estos jóvenes sacerdotes que servían en el tabernáculo, que estaban en el tabernáculo, ellos estaban fornicando con otras personas que estaban cerca del tabernáculo, estaban fornicando en los recintos del tabernáculo. Y quiero que noten algo muy, pero muy importante. Dios, hermanos, Dios podía haber consumido a estos jóvenes en el primer acto de desobediencia, como lo hizo con los hijos de Aarón. No sé si te recuerdas en la historia de los hijos de Aarón, que por ellos ofrecer fuego extraño, Dios inmediatamente los consumió, pero en este caso Él no lo hizo. Dios no consumió a los hijos de Elí, sino que fue paciente. Di conmigo ahí donde estás, paciente. Dios fue paciente con estos jóvenes y les dio tiempo para arrepentirse. Déjame decirte qué significa arrepentirte. Arrepentirte en el griego es una palabra que se dice metanoia y significa reconocer tu pecado y abandonarlo, ser una vuelta de 180 grados y ir completamente hacia la dirección opuesta, hacia la dirección que lleva hacia cumplir los mandamientos de Dios. Dios, mis hermanos, teniendo todo el derecho de consumir a los hijos de Elí en el primer acto de fornicación que hicieron en el tabernáculo, Dios les extendió misericordia y gracia a estos jóvenes, pero ellos no se arrepintieron. No se arrepintieron. Hermanos, déjame decirte que llegará un momento. Siempre llegará un momento, si tú no reconoces tu pecado y no abandonas ese pecado de inmoralidad sexual de cualquier forma o de cualquier medio. Déjame decirte que Dios lo sabe. Y después de tanta paciencia del Señor, déjame decirte que Él muchas veces finalmente te entrega a tus propios caminos y permite tu destrucción sin nada poder detenerlo. Y será demasiado tarde. Jóvenes, hermanos, les invito y les exhorto y les animo a que abandonen cualquier tipo de fornicación o acto sexual que no agrada al Señor. Jesús dijo: si aún ves a una mujer y la codicias en tu corazón, no está hablando que si la tocas, si aún la ves con tus propios ojos y la codicias en tu corazón y la deseas en tu corazón de una forma impura, Jesucristo dijo: has cometido adulterio con ella en tu corazón. Satanás, conforme pasan los tiempos, se aprovecha de las invenciones del hombre. El hombre ha inventado tantas cosas buenísimas. Formas de comunicación como el teléfono, el internet. El hombre inventa aplicaciones para poder comunicarse con sus queridos, con su familia. Pero Satanás, siendo Satanás, él se aprovecha de estos medios. Y se aprovecha de las invenciones del hombre y cada vez lo hace más fácil y accesible de pecar. Déjame preguntarte, ¿estás involucrado tú en un estilo de vida de fornicación? ¿Estás involucrado en adulterio? ¿En homosexualidad? ¿Eres un abusador sexual? ¿Eres adicto a la pornografía? Ahora también hay algo que se llama sexting, es lujuria a través de videos y fotos con tu pareja o amistades. Déjame decirte que todo esto no es de Dios. Nada de esto agrada al Señor. Todo esto es pecar contra el templo de Dios.
Recuerda que Pablo nos dijo que ahora tú y yo, como hijos de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el momento que tú pusiste tu fe en Él, Él vino y habitó en ti. ¿Qué estás haciendo tú con el tabernáculo que Dios te ha dado? Tú eres el tabernáculo, tú eres el templo, tú eres la iglesia. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo a la cual Dios compró con su preciosa sangre? Déjame decirte que si no abandonas tales cosas, la destrucción está asegurado para tu vida, asegurado para tu vida. Y si no te ha destruido por el momento, es por gracia y misericordia de Dios, a la cual Dios no ha permitido a que te destruya. Pero no te aproveches de su gracia y misericordia, sino arrepiéntete y sigue a Cristo tal y como Él lo manda, de una forma de santidad y pureza. Como dijo el autor de los Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Y como vamos a ver, mis hermanos, la Biblia nos dice que Samuel, mis hermanos, Samuel empezó a crecer. Samuel, su mamá lo fue a dejar en el tabernáculo, y Elí, estando con él, Samuel nos dice en la historia que él empieza a dormir y que de repente Dios lo empieza a llamar: Samuel, Samuel. Hasta que por fin, mis hermanos, Samuel entiende que es Dios el que lo está llamando. Entonces Samuel empieza a escuchar la voz de Dios. Y luego Dios, mis hermanos, le revela a Samuel toda la destrucción que le pasará a Elí, el sacerdote, y a sus dos hijos, Ofni y Finés. Miren lo que dice esto. Miren lo que Dios le reveló al pequeño Samuel. En este entonces todavía era niño. Miren lo que dice. Primera de Samuel, capítulo 3. Versos 11 al 14. Dice: entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. ¿No es lo que Dios dice? Le dijo a Samuel, le reveló a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel, y llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Noten lo que Dios le va a decir a Samuel. Le advertí a Elí y a su familia. Los advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. No los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Qué aterrador, ¿no? Imagínate que Dios te dijera eso. Que no te voy a perdonar más ni por sacrificios ni ofrendas. Wow. Como dice también el autor de Hebreos, qué malo es caer ante las manos de un Dios vivo. Y miren lo más triste de todo, se pone más triste la historia. Lo más triste de todo esto es, miren lo que dice 1 Samuel 3, 15 al 18. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. Elí le pregunta a Samuel: ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué te dijo? Dímelo todo. Y noten la audacia que tenía Elí de amenazar a Samuel. Le dice: y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo, sin saber que Él es el que iba a morir. Miren lo que dice verso 18. Entonces Samuel le contó todo a Elí, no le ocultó nada. Y lo más triste es lo que Elí le responde.
Esto es lo que Elí le responde. Es la voluntad del Señor, que Dios haga lo que mejor le parezca. Que Dios haga lo que mejor le parezca, pues es su voluntad. Hermanos, déjame decirte que no era la voluntad del Señor destruirlos. Dios no desea ni se agrada cuando alguien es destruido. Lo último que Dios desea es tu destrucción. Él desea que tú tengas una vida abundante en Él, una vida fructífera, llenas de bendiciones, una vida de santidad, a la cual agrada al Señor. Dios no le gusta ver la destrucción de nadie por sus acciones, sin embargo lo permite, porque nosotros en nuestro pecado huimos de Él, desobedecemos su palabra y hacemos lo malo, aún después de que Él nos ha advertido una y mil veces de ya no hacerlo. Y lo que más me asombra de todo esto, de lo que acabamos de leer, es que en vez Cuando Elí escucha estas palabras de destrucción, de que él va a morir junto con sus hijos, en vez de gritar en luto, en vez de rasgar sus vestiduras por sus hijos o por él mismo, en vez de postrarse como lo hizo David cuando descubrió que Dios sabía su pecado, en vez de arrepentirse, en vez de llorar, no sé, hacer algo, Elí dijo que sea la voluntad de Dios. Noten este hombre. Este hombre estaba tan frío, mis hermanos, tan apático, tan indiferente, distante de Dios. Estaba tan cerca de las cosas de Dios, pero su corazón estaba tan, pero tan lejos y apartado del Señor. Era indiferente. Y es muy asombroso, mis hermanos, es muy asombroso. Escuchen lo que les voy a decir. Es muy asombroso que al igual que Elí, muchos de ustedes, al escuchar este mensaje y esta advertencia del Señor, aún al fin del día tampoco harán nada. Completamente nada los hará cambiar. Qué triste es eso. Es asombroso que al igual que Elí, hermanos, muchos de ustedes estarán fríos e indiferentes. O quizás te entrará a ti un temor. Quizás te va a causar el temor del Señor. Pero al fin del día no dejarás de practicar lo que tú sabes a Dios no le agrada. A tales personas, déjame decirte, lo que te espera es destrucción. Pero ¿por qué llegar a ese punto? Es la pregunta. ¿Por qué? Si Dios te está hablando a tiempo, te está advirtiendo, te está hablando y te está dando sus últimas palabras antes de que venga la destrucción. No seas como los fariseos que cerraron sus ojos y sus oídos al mensaje de Cristo Jesús, sino arrepiéntete ante el Dios tu Creador y cambia tu vida para la gloria de Dios. Y para concluir, veamos cómo concluye esta historia. La Biblia nos dice en 1 Samuel capítulo 4, cuando tú lees 1 Samuel capítulo 4, la Biblia nos dice que los filisteos empezaron a atacar a Israel. Y Israel fue derrotado y los filisteos mataron a 34,000 hombres de Israel en batalla, entre los cuales estaba Ofni y Finés, los hijos de Elí. Murieron en esa batalla, tal y como Dios se lo había dicho a Samuel. Ese mismo día también, mis hermanos, Elí, al escuchar de estas noticias que habían muerto y habían perdido la batalla y que habían muerto tantos hombres y sus hijos de Israel, y que también los filisteos habían robado el arca del pacto, que lo habían capturado el arca del pacto, él al escuchar estas noticias, se desmaya y cae hacia atrás, cae para atrás y se rompe el cuello y ahí mismo muere también. Toda una familia
muere en su maldad por no obedecer, por no escuchar, por no seguir la palabra de Dios. Iglesia, déjame decirte y repetirte lo que Pablo le dijo a los romanos. La paga del pecado es muerte. Iglesia, déjame recordarte que el pecado nunca te llevará a nada bueno. Jamás te bendecirá el pecado. Pero déjame decirte algo. Que tú aún estás con vida. Si tú me estás escuchando ahorita, tú aún estás con vida y aún estás a tiempo de arrepentirte de tus pecados antes de que la destrucción sea fatal. Déjame decirte que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para venir. Él vino y murió por nuestros pecados para darnos vida eterna y una nueva vida en Él. Una vida que refleja el Cristo que ahora vive en nosotros y a través de nosotros. Cristo vino a darnos una vida de santidad. Vino a darnos su Espíritu Santo para poder obedecer sus mandamientos. Y vino a darnos una vida abundante en el Señor. Es hora de que dejes ese pecado a la cual Satanás te tiene atado y que tú en realidad creas en Cristo Jesús. Cree en Jesucristo, entrégale tu vida, sumérgete y métete en su palabra, pues ahí está la fuerza, y en la oración, pues ahí también está la fuerza de Dios, y verás cómo Dios tiene poder de cambiar vidas. No seas como toda esta familia, no seas como esta familia a la cual acabamos de ver, que toda su vida, déjame decirte, toda su vida estuvieron en el tabernáculo, ofreciendo sacrificios y holocaustos. Toda su vida. Elí tenía, creo que 98 años cuando murió. 98 años. Toda su vida, Dios le dio tanto tiempo y no los aprovechó. Y ni disciplinó a sus hijos sabiendo que estaban en el mal. Padres, disciplinen a sus niños. Si tú amas a tus niños, corrígelos cuando están haciendo algo incorrecto. No seas como esta familia que estuvo tan cerca de Dios, estuvo en el tabernáculo de Dios, pero al fin del día fueron todos destruidos. Qué triste sería, mis hermanos, qué triste sería tú estar por años en la iglesia y nunca cambiar. Qué triste. Estar tan cerca de Dios por tantos años, pero a la misma vez estar tan lejos del corazón de Dios. Déjame decirte que Dios ha hablado. Si le estás estafando a la gente, deja de estafar. Si le estás mintiendo a la gente, deja de mentir. Si tú estás engañando a tu cónyuge, cometiendo actos inmorales, ya sea a través de actos físicos o con el corazón o con el teléfono o con mensajes, déjame decirte que Dios lo ve todo. Y es hora, si tú en realidad eres un hijo o una hija de Dios, abandona tales cosas y sigue a Cristo Jesús. Porque si no lo haces, destrucción viene a tu vida. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, damos gracias por este día. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Que tú nos ayudes, que podamos ser fuertes y valientes, abandonar cualquier cosa que no te agrada a ti, y que podamos seguirte a ti en santidad, en devoción, en obediencia, para tu gloria. Oramos esto en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Dios. Amén y amén.